Voy a presentar rápidamente a Alberto Lugones, es el presidente del Consejo de la Magistratura, para hablar un poco sobre la justicia que tenemos en la Argentina, sobre las intenciones del Poder Ejecutivo en estos momentos y después las menciones que hizo ayer el presidente Alberto Fernández en este inicio, como lo escuchábamos, de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, gracias a usted por Bueno, invitarme. en un principio también quería preguntarle para conocer un poco el panorama de dónde estamos situados en Argentina y en nivel de justicia y por qué esta intención de querer hacer reformas en el concepto de lawfare, que últimamente se está escuchando muchísimo, incluso por parte del presidente, que hizo un video en las redes sociales hace poco, ¿no? Para todos los que están viendo allí, lawfare es una expresión gramatical como para hablar de una guerra judicial. ¿Y existe el lawfare en la Argentina? A veces eso es una forma de definir algo que por ahí cuesta definirlo con más palabras o tratar de expresarlo con más palabras. A mí me gustó decir en todo este tiempo que hubo abusos en las prisiones preventivas convalidados por las instancias superiores y que llevó en algunos casos a situaciones que se detenían a ciertas personas, se las mantenían detenidas a los efectos de lograr que se arrepintieran. Eso fue un caso puntual y que salió en todos los medios. Indudablemente no sé si es lawfare, pero en realidad había algo que no estaba funcionando bien. Dos puntos. Cuando usted habla de prisiones preventivas y el abuso de ellas, ¿incluye ahí a quienes fueron funcionarios de gobierno en otras épocas del país? En general hubo una importante cantidad de prisiones preventivas dictadas a quienes habían sido funcionarios del gobierno anterior. No necesariamente es así. Es un tema que hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos todos los días resoluciones en las cuales resolvemos acerca de la libertad o no de las personas. La norma que nos establece cómo debe establecerse esos límites a la libertad ambulatoria de las personas no nos hace perder de vista que la persona, hasta que no tiene sentencia firme, es inocente, lo dice la Constitución Nacional. Claro. Cada vez que se detiene una persona en la prisión preventiva y no están dadas las causales previstas en el Código Procesal, es decir, que la intención de detenerla es abusiva, buscando otro fin distinto a lo que podría ser el peligro que pueda generarse en la investigación, la situación que pueda profugarse. Hay varios supuestos en los cuales está previsto y que en su momento Casación Nacional dictó un fallo, Díaz Besone, que fijaba los límites. Ahora tenemos un nuevo Código Procesal que se empieza a aplicar en varias partes del país, ya se aplica en lo que hace a las prisiones preventivas y que fija un poco mayor límites a esta situación. Ahora, en la línea que usted viene esbozando sobre el término y la explicación, entonces, ¿hay presos políticos en el país? No. La decisión de preso político, que normalmente, no la decisión, el término preso político supone la detención de una persona que no está ni siquiera con un proceso, aunque sea ficticio, en un tribunal. Acá hubo detenciones en procesos que aparentaban cierto grado de legalidad y luego entramos a ver que hubo algunos casos que esa legalidad, como vuelvo a decir, era ficticia. Ahora, y en este abuso, ¿no?, de prisiones preventivas, usted mencionó recién con ayuda quizás de rangos más altos, ¿implica una intervención de un poder ejecutivo en la justicia, de influencias? ¿A qué se refiere? El Poder Ejecutivo siempre, históricamente, ha pretendido tener intervención en la justicia, siempre. Cuando decimos otra cosa, por eso estamos mintiendo si decimos otra cosa. Cuando dice Alberto Fernández, el presidente, que esto no va a volver a ocurrir, le quiero creer, ojalá que sea así, porque en realidad eso nos permitiría a todos nosotros saber que mañana, los que estamos cumpliendo una función pública, no vamos a ser perseguidos o cuestionados por aquello que hemos hecho en la función pública. Usted actualmente es presidente del Consejo de la Magistratura, pero previo a eso es integrante de la Cámara Federal de San Martín. ¿Tuvo algún...? Coetáneamente, las dos cosas estoy haciendo. Bueno, ¿y tuvo alguna experiencia en la que el Poder Ejecutivo en algún punto lo limitó o le hizo llegar algún tipo de influencia y demás? No, nosotros somos jueces que tenemos competencias que son eminentemente políticas en muchas de ellas. Recibimos llamada, pero la llamada no importa que nos puedan
torcer el brazo de decidir aquello que entendemos que es lo justo. No nos asustamos, porque decidimos cuestiones políticas permanentemente, y en consecuencia, me llama un funcionario público, lo atenderé y después voy a resolver lo que entiendo que corresponde resolver en el caso. Ahora, Lugones, estamos hablando de un poco el vínculo siempre que tiene Sí. el Estado en el Poder Judicial. ¿Y no pasa también al revés? ¿No pasa de que algunos integrantes del Poder Judicial tienen cierta simpatía política o militancia política que los puede llegar a influir? Tener militancia política en principio no podemos tener porque está prohibido específicamente por el reglamento de la Justicia Nacional. Podemos tener simpatía política. Quien dice que no tiene simpatía política miente o oculta la simpatía política respecto a la ideología que él tiene. Que tengamos es otro tema. Eso tiene que ver con la independencia. Por más simpatía política que pueda tener respecto de algún gobierno determinado, yo he aclarado en muchos medios que si me preguntan si me simpatizaba más el gobierno anterior o este gobierno, digo que este, porque mi planteo, y lo digo y lo reitero, yo soy un viejo alfonsinista, progresista, no sé cuántos quedan ya, radical, alfonsinista, progresista. Pero, bueno, hagamos memoria, ¿quiénes quedan para su...? ¿A quiénes mencionaría? ¿Quiénes quedan? Ricardo es uno de ellos, Ricardo Alfonsín es uno de ellos. Y hay otros en la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue convocado, ¿no? Porque es un gobierno, el actual, que está convocando al radicalismo o a cierta parte del radicalismo. Creo que está convocando a algunos del radicalismo, algunas personalidades que son valiosas y me parece que así tiene que ser. Como no solamente del radicalismo, puede convocar de otros sectores que no estén con el gobierno, que no hayan formado parte de la alianza del gobierno. Y eso lo único que puede hacer es sumarle a una buena gestión. Si elige buena gente, la gestión es más probable que sea buena. Sin embargo, aquellos que critican en algún punto estas manifestaciones o simpatías políticas que puedan llegar a tener algunos en el Poder Judicial, alegan constantemente que en realidad pueden ser tendenciosas muchas de las causas que llegan a sus manos. Usted que está dentro del ejercicio judicial hace muchísimos años. No le entiendo la palabra tendenciosa. Nuestras resoluciones tienen que ser adecuadas a derecho. A nosotros nos llega un expediente, tenemos que tener en presencia... ¿Pero usted reconoce que por ahí no siempre son adecuadas a derecho? Siempre, y si no son adecuadas a derecho, está la vía correctiva de la instancia superior. En mi caso, trabajo en la Cámara Federal de San Martín y tengo la vía correctiva de las decisiones tomadas por nuestros jueces de primera instancia, respecto de quien tengo el mayor de los respetos, son muy buenos jueces todos, pero a veces no estamos de acuerdo, y cuando no estamos de acuerdo, corregimos, modificamos, dejamos sin efecto. Esta es la función. Lugones, hoy repasando algunos de los artículos, leía que usted mencionaba que, bueno, que hay instancias en las que si hubo algún tipo de intervención del Estado, hay que investigarlo, ¿no? Hay que investigar si hay algún tipo de influencia del Estado o de rangos superiores del Estado en resoluciones judiciales. ¿Cómo se investiga eso? No creo que sea la palabra influencia, por ahí sonó como influencia. Lo que yo digo es que cuando hubo una connivencia entre un funcionario del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o lo que sea, con alguien del Poder Judicial, ahí tenemos que hablar de qué investigar. pasó. Y se investiga como se investiga siempre. El objetivo parece ser, después vamos a conversar seguramente de la reforma, es que tengan menor relación con el poder político. Yo no le temo a la relación con el poder político. Lo que no se puede tener es dependencia. ¿Y hay colegas de usted que sí le temen a algunas de las reformas en la justicia? Todos nuestros caracteres son diferentes, algunos pensarán que van a tener menos poder, probablemente, o quizás van a tener mayor tiempo para investigar de manera más adecuada. Depende de la forma que se lo mire. Me gustaría más adelante, después en la mesa con el resto del equipo, discutir sobre la reforma de Alberto Fernández, pero el antecedente que tenemos inmediato es la reforma del 94. ¿Usted nos puede explicar más o menos de qué se trató, cuáles eran las diferencias, qué se pudo lograr con eso y qué realmente fue un fracaso? El 94, la reforma constitucional. La reforma constitucional del 94 tuvo algo que es muy interesante. A ver. Yo digo que, además de lo que se reformó puntualmente y que surge de las normas que se aparecen en esta reforma, hubo una gran reforma que no se tuvo mucho en cuenta, que es la adhesión de nuestro país a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es
en comparación con las demás constituciones de la zona, fue un avance importantísimo. Nuestro país, cumpliendo con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos, estaría a la cabeza del respeto de los derechos humanos, que es fundamentalmente nuestra función. Claro. Nuestra función es hacer cumplir la Constitución Nacional y hacer respetar los derechos humanos. Si eso fuera nada más, estaríamos muy bien. Lamentablemente, a veces discutimos, en algún momento se discutió si aquella aceptación que teníamos como posibilidad de control de la Corte Interamericana de Justicia nos podía limitar, en algún momento se dijo que no, la Corte en ese tema ha ido fluctuando, pero si respetamos eso, vamos a tener un mejor país. Cortito antes de pasar a la mesa con el resto de mis compañeros, ¿era necesaria una reforma en la justicia en nuestro país? ¿Es necesaria? Probablemente sí. Vamos a ver cuando tengamos lo que sería la letra chica. Me parece que todo trabajo en pos de mejorar el funcionamiento de la justicia, si apunta realmente a eso, seguramente que es positivo y es bienvenido. Lugones, lo invito a estar con el resto del equipo. Están Facundo ya, Nicolás y Giselle. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Mire, lo hago caminar y todo. Me viene bien. Bueno, un poco empezar a tratar la reforma que se enviaría en algún punto al Congreso de la Nación, sin dar tantos detalles, ni tampoco de cuánto puede durar, ni cuándo se va a mandar y demás. ¿Usted, la primera apreciación de haber escuchado ayer al presidente? La primera apreciación es que el Fuero Federal, que la Capital Federal, conocido como normalmente o vulgarmente como Comodoro Pi, va a tener una ampliación bastante en número de jueces de primera instancia. No tenemos claro, sabemos que penal económico se va a sumar, con lo cual ya estaríamos sumándole, creo que son 10 más 3 de que eran penal tributario, serían 13, y estaremos viendo que no sabemos cuántos pasarían de lo que es la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. No está claro eso, no está claro, yo supongo que no van a cometer el error que se cometió en el gobierno anterior cuando se pretendió reforzar la federalización de la justicia, reforzar la justicia federal, que se pretendió pasar cargos, jueces. Ahora se pasarían cargos vacantes. Esto lo estuve conversando hoy informalmente con un juez de la Corte, me decía qué es lo que yo pensaba y esta fue la respuesta. Si pasan cargos vacantes, que luego que se federalizan esos tribunales vacantes, vuelvo a insistir, podríamos estar en una decisión legislativa absolutamente razonable y dentro del marco constitucional. Doctor, la reforma judicial penal del principio de los 90 terminó llevando como 4, 5, 6 años como para que empezara a funcionar definitivamente. Hoy los gobiernos no duran 6 años. ¿Cree que este gobierno va a poder llevar adelante la reforma judicial que es, por lo poco que se sabe, no conocemos la letra chica, pero claro, por lo poco que se sabe es gigantesca en comparación a esa reforma? Esperemos que sí, nos van a dar mucho trabajo en el Consejo, seguramente vamos a tener muchas vacantes que cubrir y apenas esté esto aprobado en el Poder Legislativo tendremos el desafío de avanzar rápidamente con la cobertura de esos cargos. Si esto es así, si pasan vacantes, como yo entiendo que debería ser. Luego, seguramente continuará el aumento de tribunales orales federales para el juzgamiento. La verdad que lo que no sé es cuántos delitos federales hay en la Ciudad de Buenos Aires, si justificarían 50... El traspaso. Si justificarían 50 juzgados. Eso no lo tengo claro. Me parece que por ahí es demasiado. Igual Nicolás creo que apuntaba a ver si es viable, ¿no? En forma rápida tanta reforma. Viable sí, porque lo único que habría que elegir son los jueces y podemos utilizar los funcionarios y empleados de los juzgados de instrucción, que seguramente pasarían muy contentos a formar parte de la Justicia Federal. Contentos no porque estén descontentos en trabajar en instrucción, sino porque hay un gran reparo a el traspaso a la justicia de la ciudad, que eso es otro tema bastante más complejo. Si quiere lo dejamos para otro programa y le puedo dar todas las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con el traspaso de la justicia de la ciudad. Pido disculpas a mis compañeros, le hago la segunda al hilo.
En aquella reforma, cuando se duplicaron los juzgados federales de 6 a 12, hubo un escándalo político porque prácticamente se dijo, bueno, el presidente Menem diluyó la justicia, el poder de los jueces federales, y a los 6 originales, si había alguno díscolo, bueno, también se ampliaron las cámaras, así que ¿cómo va a estar desconforme si lo ascendía a camarista? Acá estamos hablando de pasar de 12 a 50. Sí, pero el tema es este. Si usted lo hace pasar por el régimen del Consejo de la Magistratura, en aquel momento eran elegidos a dedo, en realidad, vamos a aclararlo. Facultad del Poder Ejecutivo en aquel momento era elegir dentro de los, no sé, pongámosle 1 millón de abogados que hay en el país, quién quería que fuera integrante del Fuero Federal. Ahora tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura. Nosotros en el Consejo de la Magistratura yo propuse como requisito fundamental para el funcionamiento del Consejo en lo que hace los concursos, celeridad y transparencia. Esto forma parte de mi propuesta de trabajo que asumí cuando acepté la presidencia. Bueno, con celeridad, transparencia y garantizando que los más idóneos, vuelvo a decir, vayan al Ejecutivo, después el Ejecutivo tendrá el problema de que tienen los técnicos que tienen muchos jugadores en el banco que son muy buenos, tendrá que elegir de entre 3 muy buenos a ver quién elige. Es facultad del Poder Ejecutivo la segunda parte, que es la parte política. Si uno escuchaba el discurso de ayer de Alberto Fernández, el relato o el discurso de manera más fina, uno podía advertir que eligió como ciertos enemigos o adversarios, porque hablo de los formadores de precio, que van a tener que cuidarse con su gobierno, de los especuladores financieros y de los jueces. Así es. ¿No sienten, como dice la oposición, que hay una avanzada sobre los jueces, más allá de que siempre, como usted dijo antes, el Poder Ejecutivo siempre quiere, ¿no? Llama y hay presiones, pero ¿no siente que acá, teniendo en cuenta que hay una vicepresidenta que tiene 13 procesamientos, un jefe de bloque de los diputados kirchneristas que tiene también procesamientos, que es el hijo de la presidenta, que no hay una avanzada contra los jueces? Va a depender de los jueces, como les dije acá Diana. a Diana. Va a depender de nosotros. Va a depender de cada uno, de aquellos que se elijan, si están dispuestos a ceder a las presiones o pretenden ejercer la función como corresponde. Porque tengan en cuenta que nosotros juramos por la Constitución Nacional y juramos garantizar la Constitución Nacional. Y vuelvo a insistir, no es un problema recibir llamado. El problema es cuando el llamado influye en la decisión. Claro. Este es el tema. Pero de verdad, perdón, no Facundo, pero de verdad, ¿no le resulta como casi inevitable a veces? Recibís el llamado. No, el tema es que te Y en dicen en algún el llamado. punto, claro, en algún punto ese llamado puede llegar a tener una presión con influencia. amenaza. Depende de cada persona. A mí no me influye un llamado. Téngalo claro. Y como hablo de mí, no hablo de mí por ser yo. Hablo de infinidad de colegas. Voy a contar una anécdota. No importa. A ver. No es del gobierno actual, ni es del gobierno nacional. Me llama un ministro de Justicia y me dice, usted tiene una causa ahí que tienen para resolver esta situación, narcotráfico. Me dice, ¿está preocupado el gobernador? ¿Está preocupado? Y yo le dije, pero ya resolvimos. Y eso es lo que correspondía resolver. No pretenderán que nosotros, en ese caso había una persona que estaba detenida, mantengamos detenido a una persona porque se le dijo que estaba traficando droga, porque en ningún lugar había dicho, llevo las alitas, me encargo yo. Esta persona estaba a cargo de un comedor en un barrio del Gran Buenos Aires. Este ministro de Justicia le dije, esto es lo que correspondía resolver, esto resolvimos, y después el paso siguiente del ministro fue, bueno, sí, yo lo hice ver al expediente, dice quien lo revisó, que él hubiera hecho lo mismo. Entonces, a mí no me tuerce el brazo para actuar de una forma determinada. Igual se lo pregunto para lo bueno y para lo malo, ¿no? ¿Verdad? Porque también lo llama alguien con quien quizás tiene simpatía o cercanía y demás y le da información y en ese sentido yo creo que a veces se confunde tanta connivencia o tanta cercanía que hay en la política de la justicia. Nosotros tenemos, como le digo, más en este caso que yo estoy en el Consejo de la Magistratura, necesidad de estar en contacto permanente con todos los partidos políticos, con el Ejecutivo, porque con él vamos a trabajar para instalar el sistema acusatorio, probablemente que se va a instalar ahora,
Nos van a pedir que aceleremos todo lo que podamos, los trámites para que si se hace la reforma como está prevista con vacante, estén disponibles las ternas para que eso elijan. Pero de ahí a influirlo, tengan claro que el Poder Judicial siempre se ofrece a colaborar en la reforma. Y, a ver, un caso puntual, el doctor Borinqui, discutido, prestigioso colega, hizo el Código Penal. ¿Cuántas veces se reunió para hacer el Código Penal, el proyecto del Código Penal, se reunió con el Poder Ejecutivo? ¿Y ustedes piensan que eso puede haber influido en su decisión de actuar de una manera distinta a lo que él piensa que es lo correcto? Yo no creo que sea así. Y las influencias no pueden ser quizás más sutiles, como incluso en el discurso de ayer del presidente, que comentó, digamos, que el Banco Central va a investigar, por ejemplo, qué se hizo con los dólares de la deuda. Será problema del gobierno anterior y de los funcionarios del gobierno anterior, pero, no nuestro. Y si hay motivos para continuar la investigación, esto es un requisito en el cual se presenta la denuncia, el fiscal requiere o no requiere, en el caso el fiscal requiere, pretende que se produzca una serie de pruebas, el juez que investiga tomará esas pruebas en adelante, verá si continúa y en razón de eso, si corresponde citarlo en indagatoria, que es el acto de defensa, después avanzará el procesamiento si corresponde. Todo esto es el trámite de funcionamiento, pero que el presidente de la Nación diga, tenemos que investigar. Nosotros no estamos en el Poder Judicial para ser simpáticos con las decisiones que lo pide el Poder Ejecutivo, aún con los propios particulares. Nosotros tenemos que ser estrictos en esto, resolver lo que entendemos corresponde conforme a derecho. Lo voy a reiterar esto porque forma la base del sistema. Ustedes tienen la obligación de decir la verdad, ¿no? O investigar para establecer la verdad. Sí. Bien, ¿qué le dicen ustedes a los colegas que investigan porque le pasan un sobre bajo la mesa? Dicen, esto no representa el periodismo. No. Bueno, hay periodismos militantes que son kirchneristas Bueno, y que metieron la Hay figura del periodismo militante, hay kirchnerismo, que no puede existir el militante periodismo contra militante. el kirchnerismo, militante del PRO. Ustedes entran en Twitter, yo tengo Twitter y no me amargo escuchando ciertas tonterías que se dicen, porque nosotros somos lo que somos. A mí me gusta utilizar una frase de un viejo abogado amigo que decía, somos casi humanos, porque en realidad decía como que no llegamos a ser humanos. Él planteaba de los abogados. Yo digo que los jueces también. Estamos tratando de ser lo mejor que podemos con nuestras propias deficiencias. El juez que llegó, yo te había preguntado a un colega de usted, ¿usted conoce a una persona humilde que haya llegado a un cargo de juez? Sí, yo le respondí por otro lado. Le dije que le iba a mandar varios nombres porque no quería poner mi nombre. ¿Sabe que yo hice la primaria en una escuela rural? ¿No? En el cual habíamos 30 personas. ¿Sabe que hice la secundaria? Porque mi papá me llevaba 20 kilómetros todos los días a un colegio que estaba en un pueblito chiquito en la provincia de Buenos Aires. Que después me vine acá y empecé a trabajar y por las mías llegué hasta donde estoy. ¿Cómo no voy a creer que la gente humilde puede llegar? El Consejo de la Magistratura permitió a aquellos que no teníamos contactos políticos fuertes o capacidad de lobby fuerte, poder mostrar que podíamos estar en condiciones de llegar a hacer lo que sueña cada persona que entra al Poder Judicial, que es ser juez. Todos sueñan lo mismo y se van preparando para eso, de adentro y de afuera. El que está afuera, el que es abogado de la matrícula, quiere también entrar porque tiene ganas de hacer las cosas como él entiende que tienen que ser. Bueno, esto es el tema, como nosotros tenemos que reivindicar el Poder Judicial. Nos equivocamos, y por supuesto que nos vamos a equivocar. Por eso le digo, somos casi humanos, nos equivocamos como todos y en consecuencia para eso está la posibilidad de la revisión de un tribunal superior. A nosotros, a las cámaras federales, nos revisa la Cámara de Casación Federal. O reformas que las transparenten un poco más. Reforma que las transparentes, sí, yo no tengo problema, no tengo miedo de la reforma. Me parece que toda reforma puede ser positiva. Veremos cómo se implementa y veremos cuán grande y qué bien cumplimos nosotros el desafío de elegir los mejores para ocupar esos lugares. En 2013 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través del Congreso quiso modificar, de hecho aprobó la ley para modificar y democratizar la elección del Consejo de la Magistratura. La Corte lo terminó frenando. Sí. Ayer hubo una imagen que no se vio, o sea, hubo 3 grandes ausencias que no son habituales. De la Corte estaba solamente Rosenkrantz y Jackson de Nolasco, faltaban Maqueda, peronista,
faltaba Rosati, ex ministro de Justicia Néstor Kirchner, peronista, y faltaba Lorenzetti. ¿Cómo debería interpretar el oficialismo esas ausencias tan notorias justo en ese acto tan importante en el que se anunció algo tan fuerte como una reforma judicial? Gente del palo, ¿no? Del mismo partido. Sí, me parece que eso tendrían que hacerlo mejor ustedes que yo. No sé las razones por las cuales no fueron. Puede llegar a poner... Yo repregunto algo, A porque ver. no tendrá que ver con las jubilaciones. Digo, se Lo- va a votar, el Senado puede que esta semana convierta en ley el proyecto Sí. que reforma, ¿no? Las jubilaciones especiales de jueces y diplomáticos. ¿Puede haber un vaciamiento del Poder Judicial, como está advirtiendo la oposición? Porque si renuncian, no sé, se van, digo, se acogen a los que están en condiciones de jubilarse, 150 jueces porque quieren jubilarse con el sistema anterior, ¿qué va a pasar? ¿Usted ahí no nota que puede haber un vaciamiento? Yo lo dije en mi presentación en el plenario de diputados. Expliqué que hay 136 cargos para cubrir en el Poder Ejecutivo, que por lo que tengo entendido, algunos de ellos van a ir prontamente para nuevamente los pliegos al Senado. Hay 112 que están en trámite en el Consejo, que también eso algunos van a ir pronto al Poder Ejecutivo, otros no tanto, y hay 194 jueces que tienen jubilación concedida. Hasta el día viernes que yo averigüé, había 19 que habían presentado el pedido de jubilación, y se puede producir, pero yo lo que planteaba en ese momento es, no de un enfoque, le aclaro, no de un enfoque opositor. Nosotros tenemos la obligación de hacer funcionar el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura tiene la obligación de hacer funcionar el Poder Judicial. Y si ocurriera que en los próximos 30 días se van 150 jueces, Se calcula, ¿no? Que se podrían ir. yo calculé entre 100 y 150. Después que veo 194 más 19 y probablemente algunos otros que han presentado el pedido de la jubilación en estos días, estaríamos hablando de un número parecido a eso. ¿Eso qué significa? Es alrededor del 50% de vacantes de todos los cargos de la justicia federal y nacional. Pero hay algo que es más complejo, que no venía en el proyecto del Poder Ejecutivo. El proyecto del Poder Ejecutivo no modificaba el artículo 16 que habla de Estado judicial, pero el Estado judicial tiene un doble aspecto. Un aspecto que es la intangibilidad, pero el segundo aspecto, que es mucho más importante, es que nosotros podemos convocar a los jueces jubilados y los jueces jubilados tienen la obligación de cubrir las No, vacantes eso se hasta que... eliminó. Claro, el artículo 16 se suprimió. En consecuencia, eso es preocupante. He estado intentando, públicamente salió que tuve una reunión con el presidente de la Nación que me recibió, en el cual le planteé estas inquietudes, porque en realidad yo me tengo que preocupar porque el Poder Judicial funcione. Y si algo le tengo que manifestar a quien tiene el honor para mí de recibirme, le tengo que decir, esto no es bueno, porque si no, no estaría cumpliendo mi función. Lugano, lo invito a quedarse. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Quédense.